Podemos comer de todo, analizando pasajes en el Berihadashá, segunda parte. Vamos a ver Timoteo Aleph en el capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Elohim creó, para que con acción de gracias participaran de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo que Elohim ha creado es bueno y no hay que rechazar nada cuando se recibe con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Yahweh y de la oración. Esto están los pasajes del 1 al 5 del capítulo 4 de Timoteo Aleph. ¿Está este pasaje diciendo que podemos desechar los mandamientos de Elohim que prohíben comer animales inmundos? Podemos llegar a tal conclusión si ignoramos dos frases que califican y limitan el significado de todo lo que Elohim ha creado, ¿no es cierto? Cuando dice para qué mandar a tenerse porque todo lo que Elohim ha creado es bueno. Entonces ahí algunos aseguran que, bueno, todo lo que Elohim ha creado, entonces podemos comer cualquier cosa. Básicamente esa es la postura. La primera frase calificadora se refiere a los alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participasen de ellos. ¿Sí? Es decir, Elohim creó los alimentos para que fueran consumidos y además con acción de gracias, ¿no es cierto? ¿Cuáles criaturas Elohim creó para ser consumidas como alimentos? Dado que antes de la caída, ¿no es cierto?, al hombre se le fue dado vegetales, evidentemente los animales no estaban calificados en ese momento entre puros e impuros, no estaban divididos, o sea que eso vino después. Entonces, creó Elohim al cerdo, los mariscos, la rata, los gusanos, los lagartos, los murciélagos, los topos para ser consumidos como alimentos. En ningún momento, ni tampoco creó a las ovejas y a los demás para ser consumidos como alimentos. Como vemos, en un principio él determinó los vegetales, de manera tal que no creó ningún animal para ser consumido como alimento. Lamentablemente, la ignorancia, la necedad de muchos hace que continúen manteniéndose alejados del libro que él mismo entregó para que lo conocieran y supieran lo que él es. Pero es en el Tanaj donde él pintó el retrato de sí mismo, aquella imagen a cuya semejanza debemos ser trabajados y cuya expresión no es sino la del propio Yeshua. El punto central de esta discusión se encuentra en el pasuk que indica la intención de algunos. Dice que mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participasen de ellos los que creen y los que han conocido la verdad. ¿Sí? Y esto está respaldado por el pasuk inmediato, porque todo lo que Elohim creó es bueno y no hay que rechazar nada cuando se recibe con acción de gracias. Entonces acá está justificado lo que se lee anteriormente y por eso viene el por qué. ¿Por qué? Porque esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa la frase han conocido la verdad? ¿Qué han conocido? Evidentemente, esta gente han conocido la Torah de Elohim, porque hubo que traer de nuevo el conocimiento que se había perdido. Por eso Yahweh restauró las cosas y trajo de nuevo las reglas y leyes que no ya conocía, ¿sí?, en su momento, y había sabido cómo aplicar y cómo diferenciar los animales. La palabra hebrea Torah significa enseñanza, instrucción, más que ley en sí, ¿no es cierto? La Torah es el conjunto de normas que Yahweh estableció para darse a conocer a su pueblo, para que ellos pudieran distinguir el bien del mal. Guardar sus ordenanzas es el bien, es decir, es Yahweh mismo. No guardar sus ordenanzas es el mal, la transgresión. La ley muestra la transgresión, porque donde no hay ley no hay transgresión, ¿no es cierto? Como dice Romanini en el capítulo 4-5. En los libros griegos se utiliza la palabra nomos, que implica regla o regulación realmente. Y vemos lo que dice Yeshua, que le dirá a muchos que insistirán en decir que lo han conocido. Nunca los conocí. Apártense de mí, obreros sin ley. La palabra es anomian, ¿sí?, que quiere decir sin ley, que engañosamente algunas versiones traducen como hacedores del mal. Acá no está diciendo que están haciendo nada, dice que no tienen la ley.
y la ley es el nomos, o sea, las reglas que Yahweh dio. La palabra hebrea Torah significa enseñanza e instrucción, no significa otra cosa. Entonces, estas palabras que colocan ellos, hacedores del mal, no están en los originales, ¿sí? En verdad dice ergasomenoiten anomian, o sea, obreros sin ley, anomian, sin ley, ¿sí? De manera que vemos cómo Yahshua reprende a aquellos que insisten en mantenerse apartados de su palabra, que es su Torah, que es su ley, porque la ley es el cuadro que describe la esencia del Padre y del Hijo. Aquellos que la rechazan serán rechazados, y a cualquiera que me niegue delante de la gente, yo también lo negaré delante del Padre que está en el cielo, dice él. Y esto es en serio. Esta ley que el Adón coloca como cuestión básica para aceptar o no a muchos en la entrada de su reino es un punto de tropiezo para muchos que Hasatán ha astuciosamente colocado. Esta ley incluye todo lo que Elohim ha dicho, ha hecho y aún hará, y ninguna de las leyes han sido abolidas, como el propio Mashiach dijo: no piensen que yo vine a abolir la Torah o los profetas. Alguna parte que no se entienda de esta frase. No he venido a abolir, otra vez, ¿sí? Sino a cumplir, dice en Matías capítulo 5. Como ya estudiamos antes, cumplir es pleró, ¿no es cierto? Que significa completar hasta llenar. O sea, el que él no vino a cumplir en el sentido de cumplo con un requisito y se cerró. No, vine a llenar todo hasta la plenitud, ¿sí? Entonces, Yahshua nunca anulará las leyes, porque eso sería como anularse a sí mismo, ¿sí? Como anular al Padre. Es cierto que algunas leyes han sido reemplazadas por él mismo como cumplimiento perfecto de las mismas, porque todas las sombras apuntan a Yahshua, pero Yahshua vino a reemplazarla, no a abolir nada. Absolutamente nada ha sido abolido, ¿sí? Eso no quiere decir nada de lo que la gente está queriendo decir, simplemente cambiaron en su forma. Ya no usamos animales, pero sí, sin el sacrificio y la sangre de Yahshua no entramos en la presencia del Padre, como muchísimos creyentes insisten en hacer. A pesar de todo, pretenden venir como están y seguir así y andar. No siguen las reglas que el Padre ha colocado. No es que, bueno, Yahshua ahora hizo todo para que yo haga cualquiera de cualquier manera. No, es para que seamos reyes y sacerdotes educados dentro de las reglas que el Padre ha hecho y que nos comportemos de esa manera, no a tontas y a locas, ¿sí? Entonces, el sacrificio continúa, pero ha cambiado su forma. Ya, eso quiere decir simple y sencillamente que ha cambiado, no que ha sido abolido. Seguimos teniendo sacrificio, nos cubrimos con la sangre de Yahshua porque Él es nuestro sacrificio. No es que desaparecieron los sacrificios, hay uno solo y uno que es único. Y también que la mal llamada ley, Torah es la palabra correcta, ¿no es cierto?, no ha sido abolida, es porque también es promesa firme del Padre, como dice en Jeremías 31. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y que todos dicen que esta es la nueva alianza, correctamente. Declara Yahweh: pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Caramba, ¿qué va a colocar dentro del corazón de la gente? ¿Qué va a poner dentro de la gente? Su Torah, o sea, lo mal traducido, ley, ¿sí? Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que dice y eso es lo que promete. Y para que nadie pueda decir que es cosa del Tanaj y nada más, vamos a leer en el Berif Hadashah y veamos lo que dice Ibrín en el capítulo 8, porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y en su corazón las escribiré, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. El autor de Ibrín aquí está reivindicando el cumplimiento de aquella promesa, justamente, ¿sí? ¿Qué es lo que la promesa dice? Nada más ni nada menos que Yahweh escribirá su Torah, su ley, en los corazones de sus hijos. Entonces, ¿cómo podría Yahshua abolir algo que el Padre ha prometido grabar en los corazones de los creyentes? ¿Será que se pelearon, se dejaron de estar de acuerdo entre los dos, no tienen más cejad? Evidentemente, la mala comprensión y la rebeldía humana es la que está llevando por un mal camino. Hay que analizar las cosas con la mente del Padre. Y sus leyes incluyen todas sus leyes. También las instrucciones dietéticas de Vayikra 11 y varios asuntos peleagudos más. Sí, porque todas estas cosas, a pesar de que muchos crean que ya están cocinados, y no me pueden ninguno mostrar las alitas con las que se han convertido en angelitos. No han mostrado ni las alitas ni el comportamiento
momento correcto. Por lo tanto, sabemos que estamos aún bajo promesa, porque tenemos la garantía del Ruach como promesa, justamente de que vamos a recibir la vida eterna en su momento, pero hoy por hoy todavía estamos dentro de este cuerpo de muerte y estamos peleando con este viejo hombre, ¿no es cierto?, discutiendo y seguimos esperando que se cumplan las promesas de Yeshua. Por lo tanto, no estamos al 100% terminados. Y si nosotros no estamos al 100% terminados, las cosas a nuestro alrededor tampoco han sido abolidas. Seguimos andando y esperando en su promesa. Las escrituras declaran que la ley es la verdad. Tu justicia es eterna, tu Torah es verdadera, dice el Mismor 119. Si ahora todos los animales están limpios y son adecuados para comer, entonces Vayikra 11 no es más verdad. Tan simple como eso. Pero dice, esta es la Torah sobre los animales, o sea, la instrucción sobre los animales, las aves, todas las criaturas vivientes que se mueven en el agua y todas las criaturas que enjambran sobre la tierra, para que se distinga entre lo impuro y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces esto sigue siendo verdad, porque la ley de Elohim es la verdad. La palabra en el original que dice acá no dice estas son las reglas como traducen muchas sobre los animales, no, dice esta es la Torah. Porque Torah significa justamente regla, instrucción, enseñanza. En el Pasuk 3 de Timoteo Aleph, Shaul está diciendo que algunos ordenarían a los creyentes a abstenerse de comer alimentos permitidos. Eso es lo que la frase está diciendo acá. O sea, alimentos que el Padre había creado para que fueran consumidos con acciones de gracias. El problema acá eran algunos que rechazaban el consumo de carne. ¿Sí? Estos problemas ya estaban en aquellas épocas. Ya habían surgido y surgen siempre de los mismos sectores que son el gnosticismo. Provenían de fuentes tanto paganas como judías también, porque muchos se habían mezclado. Algunos, como hoy, han resurgido y aseguraban que el hombre fue creado para comer vegetales. Hoy citan la creación de Adán y Jabá, olvidando la orden de Yahweh a Noah y la caída y todo el resto de la corrupción del hombre en 1500 años, ¿no es cierto? Y esta orden fue dada a una humanidad caída que ya tenía su ADN afectado y necesitaba comer carne. También citan a Daniel, ¿sí? Entonces negaban a otros el consumo de alimentos permitidos. Estos eran los sebionitas, sobre todo en la época de los apóstoles. Pero desde un principio Elohim dijo que era aceptable para comer de acuerdo a la verdad de su palabra y no según las ideas de un hombre. Estos maestros falsos estaban mandando a los creyentes a abstenerse de comer carne de vaca, de pollo, de oveja, o sea, carnes permitidas, ¿sí? Que ya estaban consideradas como permitidas, no había ninguna duda respecto de esas. Por la propia palabra ya las permitía y estaba ahí escrito. Shaul no dijo que todos habían sido permitidos, sino que estaban prohibiendo algunos que sí eran permitidos. Mandarán abstenerse de alimentos que Yahweh creó para ser consumidos. O sea, como dijimos hoy, ¿cuáles son los alimentos que Yahweh creó para ser consumidos? Son los vegetales, realmente. Después amplió el menú, por así decir, y dio permiso para que se alimentaran con una serie de animales. Solamente estos se pueden comer. Estos de acá, no. Estos de acá se pueden comer, estos no. Pronto, no hay ningún mal hoy en comer la carne y había gente que estaba prohibiendo ese tipo de alimentación. Todavía hoy siguen los vegetarianos y veganos, pero a mí no me molestan los vegetarianos y veganos, sino sí los que se hacen religiosos, se creen religiosos y hacen lo mismo que los cristianos, pero al revés, ¿no es cierto? Dicen que Yahweh, ignoran cosas que Yahweh ha dicho, como por ejemplo la orden que dio a Noah de comer la carne y todo lo demás. Se los he dicho millones de veces, si no pudiéramos comer carne, los israelitas cuando estaban en el desierto, cuando estaban saliendo de Egipto, ¿no es cierto?, que tuvieron que matar el cordero y comerlo apresuradamente, Yahweh mismo les estaría dando una orden contraria a sus propias leyes. Alguien acá está equivocado y no es el creador, evidentemente. Así que
estos maestros falsos no estaban mandando que se abstuvieran de la carne de cerdo, que sería lo correcto, ¿no es cierto? Otro animal prohibido, ¿sí? Carnes que no son consideradas como alimento en las escrituras, directamente no son consideradas, ¿sí? Recuerden que esta carta fue escrita para Timoteo, así que la escritura referente era el Tanaj. ¿Cómo sabemos qué criaturas fueron creadas para ser consumidas como alimentos? Bueno, la contestación a esta pregunta se encuentra en la segunda frase calificadora, porque todo lo que Elohim ha creado es bueno y no hay que rechazar nada cuando se recibe con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Yahweh y de la oración. ¿Sí? ¿En qué lugar de la palabra de Elohim se nos dice qué animales son santificados y aceptados para ser consumidos como alimentos? Porque acá ahora sí ya estamos hablando de alimentos que son de carne. Los vegetales han sido todos aprobados. No tenemos problemas con los vegetales, ¿verdad? Pero sí había problemas con algunos animales. Entonces, ¿dónde en la palabra de Elohim nosotros tenemos especificado cuáles son los animales? Caramba, es Vayikra 11 y se repite, como dijimos en Devarim, en el capítulo 14, ¿sí? Que son los capítulos de las leyes dietéticas. Si decíamos que todo lo que Elohim creó no está limitado y calificado por las frases que Elohim creó para que con acción de gracias participasen, y también la otra frase, porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado, entonces tenemos un problema. Sí, porque sin ir más lejos, la carne de algunos animales es venenosa, por ejemplo, y mataría a una persona, por no mencionar la incoherencia de declarar peligroso algo y después permitirlo sin más ni más. Evidentemente no pasa por ese lado. La sombra, los cuadros que Yahweh pinta son tipos que señalan a Mashiach y que indican sus virtudes y sus dones y también que indican la condición humana. Por ejemplo, la lepra, que vamos a estudiar en breve, es una representación de la condición humana. Ciertamente es muy clara, es muy notable y no hay dudas a este respecto. Aún los que insisten en negar las parábolas que Yahweh ha pintado a lo largo de sus escrituras no pueden evitar notar las similitudes entre la purificación del leproso y la purificación de los sacerdotes, pues son exactamente las mismas. De manera que las prohibiciones de ciertos alimentos sí ciertamente tienen su simbología en el plano espiritual y no vamos a negar tampoco, aunque no es el punto central, que muchos de esos alimentos prohibidos producen enfermedades también, como para que no le quede duda a nadie, ¿no es cierto? Para que te alejes de verdad. La humanidad debería despertar al hecho de que somos lo que comemos, que aunque la comida no modifica nuestro ADN, sí modifica sus reguladores, ¿sí? Pero desde que comemos transgénicos, eso sí, también modifica nuestro ADN. Ahora, esa es una situación muy particular y moderna. La promesa en las Escrituras es que si obedecemos sus mandamientos, Él nos librará de las enfermedades, entre otras cosas. Esto está en el capítulo 28 de Devarim. Y esto viene con simple obediencia. No es necesario ser expertos en nutrigenómica, ¿sí? Para ser saludables, nos basta obedecer. No necesito entenderme, basta obedecer al que sí entiende, ¿tá? Que es el creador, y no cualquier loquito que hoy dice una cosa porque la humanidad se la pasa cambiando sus creencias de generación en generación. Yahweh nos ha creado y Él dio la promesa a los suyos de que los guardaría de todo mal si obedecían. ¿Sí? Y eso incluye las leyes dietéticas también, todas las leyes que Él ha dado. Ninguna puede quedar afuera. La situación humana general actual demuestra que esta desobediencia le ha costado a la humanidad esclavizarnos a supermercados y servicios de alimentos no permitidos, ¿sí? Que realmente han modificado nuestro ADN, nuestra salud, deteriorándola de forma casi irreversible ya. Es notable no solo la constante inexistencia de la cura del cáncer, que siempre la usan como excusa, ¿no es cierto? Que es un estado metabólico deteriorante y no una enfermedad, sino que el aumento, la aparición y proliferación de millares de nuevas enfermedades para las cuales la medicina no tiene ninguna respuesta, no sabe de qué se tratan siquiera, porque Elohim también prometió que traería aquellas que no se mencionan en el libro, o sea, las que no conocían las personas en aquel momento. Los médicos hoy ni siquiera saben de qué se trata, qué las provoca, simplemente porque, claro, han sido condicionados a la idea de la existencia de pequeños agentes malvados, ¿no? Monstruitos, que son virus, otros similares, y ellos son los causantes de todo. Y un velo de ceguera les impide ver el deterioro físico al que nuestro
nuestros cuerpos humanos han sido llevados en decadencia degradativa hasta lograr hoy una humanidad enferma que solo puede producir seres humanos enfermos, ¿sí? Con promesas congénitas de mal funcionamiento de todos sus órganos. Esta es la situación actual a la cual nos ha llevado nuestra desobediencia, nuestra necedad en insistir en que somos libres para continuar arruinando la creación, para continuar desobedeciendo todas las cosas que el Padre nos ha dado para nuestro propio bien.